Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de nuestra tercera clase de aerodinámica. Comenzamos haciendo un breve repaso de los conceptos que aprendimos hasta ahora. El avión o aeronave vuela porque tiene ala y el ala produce una fuerza hacia arriba que se llama sustentación. Y los factores que afectan a la sustentación son la superficie del ala. A mayor superficie, mayor sustentación. La velocidad a la que se desplaza la aeronave, el perfil alar es otro factor que afecta a la sustentación, y la posición del perfil del ala con respecto al movimiento relativo del aire. El aumento de cualquiera de esos tres factores va a aumentar la sustentación. Bueno, acá tenemos la representación del perfil que lo vimos en la clase anterior, donde aparecen representadas las fuerzas que surgen del Electra 2, de la succión que se produce en el Electra 2 al pasar el flujo de aire por el ala. Se produce una presión relativamente positiva en el intra 2 o parte inferior del ala, y una succión o depresión en la parte superior o extra 2 del ala. ¿Cómo se modifican estos valores o cómo aumentarán? Si yo aumento la velocidad, aumenta la depresión. Si modifico el ángulo de ataque, si lo aumento el ángulo de ataque, aumenta esta depresión, aumenta la sustentación. ¿Cierto? Aumento el ángulo de ataque, el perfil no lo podría modificar. Acá vemos otra representación que la tenemos que tener bien clara, donde aparece en el perfil esta línea que pasa por la cuerda, es decir, pasa desde el ángulo de ataque, es una recta, corrijo, desde el borde de ataque hacia el borde de fuga. Esa línea respecto de la velocidad y dirección del viento relativo producido por el movimiento del avión y del ala, conforman un ángulo que se llama ángulo de ataque y está representado por la letra alfa del alfabeto griego. Todas las fuerzas producidas en el extra 2 y en el intra 2, las fuerzas de presión positiva, generan una resultante, una fuerza que la vemos acá, F, aplicadas como resultante en un punto que se llama centro de presión. De esa fuerza resultante, que es perpendicular al eje que pasa por el borde de ataque y el borde de fuga, aprovechamos de esa fuerza una que nos interesa, que es la sustentación, representada con la letra L, lift, en inglés lift. La letra L es la que nos favorece para sustentar nuestra aeronave. Pero lamentablemente esta fuerza descompuesta genera una fuerza opuesta al avance de la aeronave, representada por la letra D, drag, que es una resistencia al avance.
Entonces, sustentación, resistencia aplicada en el centro de presión, ángulo de ataque, velocidad de la corriente relativa del aire. Pasamos ahora a ver los factores que afectan a la sustentación, indicados ya en la fórmula de la sustentación, que esta también la tienen que tener clarísima. Acá está la letra, representa la letra L, que representa la sustentación, y vemos los factores que habíamos estudiado hasta ahora que afectan a la sustentación, que son el coeficiente de sustentación, que depende del perfil del ala, y del ángulo de ataque. A mayor ángulo de ataque voy a tener mayor sustentación. Si disminuyo el ángulo de ataque, voy a tener menor sustentación. Si aumento este factor, que es variable, aumenta la sustentación. La superficie, que dijimos que no es variable, y el otro factor es la presión dinámica. Hablamos, para simplificarlo, de lo que afectaba la sustentación, la velocidad, pero en realidad es la presión dinámica, donde interviene la velocidad, pero que está afectada por la densidad del aire, dado que a medida que subimos, que ascendemos, la densidad del aire va a ser menor y va a afectar nuestra sustentación. Este factor, que es variable, está representado normalmente con la letra Q, presión dinámica, que es el medio de ρ, que es la densidad del aire, por la velocidad al cuadrado. A recordar, sustentación es el coeficiente de sustentación por medio de la densidad del aire por velocidad al cuadrado por superficie. Si yo aumentara el coeficiente de sustentación, aumenta la sustentación. Si aumento la presión dinámica, aumenta la sustentación. Pero ya vamos a ver cómo trabaja la sustentación en realidad en un vuelo. ¿Qué va a pasar? Que la sustentación lo que tiene que ser es constante. Mientras estemos volando recto y nivelado, la sustentación va a tener que ser igual al peso del avión. Entonces, siempre tendrá que ser, tenemos que tener en cuenta que la sustentación tiene que ser igual al peso. Es decir, si yo quiero disminuir la velocidad, tendré que aumentar el coeficiente de sustentación. Al aumentar la velocidad, yo puedo disminuir el coeficiente de sustentación. La superficie, vamos a considerar por ahora que es un factor constante. Con esto terminamos la tercera clase, pero esto recuerden que lo tienen que saber de memoria. Bueno, esto entonces es la tercera clase. Esta es la tercera clase. Entonces, repasemos. Sabemos que la sustentación está afectada por tres factores, que lo vimos, que son el coeficiente de sustentación, la presión dinámica en la que interviene la velocidad y la superficie. El coeficiente de sustentación y la presión dinámica son variables. Normalmente tenemos que tener en cuenta que la sustentación
tiene que ser igual al peso. Después, en la próxima clase, vamos a tratar ese tema. Por otro lado, la fuerza que producimos mientras estamos volando, la fuerza que produce el ala, es una componente vertical a la cuerda del ala. Entonces, aprovechamos la que es perpendicular al vuelo, al vuelo horizontal, que es la sustentación. Pero a su vez se produce una fuerza contraria al avance, que es la resistencia. Y con esto damos por finalizada la tercera clase. Hasta la próxima clase, donde seguiremos avanzando sobre otros conceptos interesantes respecto del vuelo en equilibrio. Muchas gracias.